tema de la clase de hoy va a estar referido a los multímetros. Los multímetros, esto ya lo habíamos mencionado en la última clase, son instrumentos que sirven para medir distintas magnitudes, de ahí la palabra compuesta, ¿sí? Multímetros, ¿sí? Multímetros. Entonces podemos decir que vamos a escribir la definición. Entonces los multímetros son instrumentos que se utilizan para medir distintas magnitudes. Por lo general, la mayor cantidad Bien. Por lo general, en el caso de los multímetros, que también suelen llamarse tester, se utilizan para medir magnitudes relacionadas con la parte electrónica, ¿sí? Entonces vamos a mencionar algunas de las magnitudes que miden. Hay distintos modelos, con lo cual eso lleva a que vamos a explicar uno en particular y después va a depender del modelo cuál va a ser las magnitudes que miden. Hay algunos modelos que son más sofisticados, son más precisos, obviamente que eso redunda en que el costo es otro. Y hay otros que son más comunes, son más baratos, pero los efectos de las mediciones que nosotros vamos a hacer sirven, resultan útiles. En el laboratorio de la escuela se encuentran unos multímetros que son de mediana escala, digamos, ¿sí? No son ni muy sofisticados ni muy sencillos. En este tipo de instrumentos vamos a poder ver tensión. Vamos a mencionar las variables principales. Tensión continua. Dependiendo, repito, el modelo, eso va a venir indicado con una letra B corta y por lo general aparece una rayita de este tipo. Dos rayitas paralelas, una entera y una línea de puntos. Y la indicación. Si no perdamos de vista lo siguiente. No perdamos de vista que la tensión, ¿sí?, la tensión continua se mide en volt. Esa es la unidad de medida. También vamos a poder medir tensión alterna. Ahora vamos a ver ejemplos de cada caso. La tensión alterna también se mide en volt, ¿sí? Y la indicación en el tester, ustedes van a identificar el sector para la medición y la escala correspondiente. En este caso también va a estar indicado con una letra B corta mayúscula, pero va a tener así como una viborita. Bien. A la par de esta tensión alterna, que es la tensión alterna tiene otro parámetro que también se mide, que es la frecuencia. La frecuencia. La frecuencia se mide en una unidad que se llama Hertz. ¿Sí? Y el símbolo que lo representa en el tester, por lo general, está representado en kilohertz. Así, lo indica directamente así. Continuando, hay testers que miden temperatura. Para eso, el tester necesita, la temperatura se mide, en el caso de los testers de acá nacional que hay en Argentina,
Por lo general, la temperatura ya viene medida en grados Celsius, que es la temperatura que nosotros manejamos. Pero puede también ser que se mida en grados Fahrenheit. Pues, bueno, ahí tendrán que hacer la conversión. Para medir, como les decía, este parámetro, el de la temperatura, viene con un dispositivo adicional que se llama termocupla. La termocupla es un dispositivo adicional que es un sensor para medir temperatura. Ese es otro de los parámetros que podemos medir con un tester. Luego vamos a poder medir corriente, continua, corriente continua. La corriente continua se mide en amperes. Y la indicación en el sector de las escalas del tester, repito, no perdamos de vista el modelo, ¿no? Va a estar representado una letra A y en forma similar a lo que pasaba con la tensión, va a tener esas dos rayitas paralelas continuas. Después vamos a poder medir corriente alterna. Corriente alterna. Bueno, la corriente alterna también se mide en amperes. Y la indicación va a ser una letra A y otra vez aparece la viborita como pasaba con la tensión. ¿Sí? Luego, otra medida que podemos hacer es capacitores o capacitancias, en realidad. Los capacitores se miden en una unidad que se llama faradio. Una unidad que se llama faradio. Y depende del tester, se suele indicar con una letra C y una X. Y otra que es muy utilizada por nosotros es medir resistencias. Es medir resistencias. Las resistencias, como ustedes saben, se miden en una unidad que se llama ohm. Y la indicación en el sector del multímetro es el símbolo de ohm. Eso es un tester típico, ¿sí? Común, digital. Ahora vamos a ver que existen dos tipos de multímetros. Un multímetro que se llama multímetro digital y otro que se llama multímetro analógico. En la actualidad, la mayoría de los testers son digitales, ¿sí? Acá me está faltando una utilidad que en el caso de los testers también nosotros como electrónicos la usamos mucho, y es la medición de continuidad. Vamos a escribirla acá abajo. Esto sí la tiene, esta medición la tiene la mayoría de los testers. La continuidad no es una magnitud, simplemente lo que miden es si un cable, supónganse, está cortado o no. O sea, no es una magnitud, es una comprobación de la continuidad eléctrica de un determinado conductor. La indicación, por lo general, es el símbolo, un triangulito, parecido al símbolo del diodo. En realidad es el símbolo del diodo. Y si cuando uno hace la medición el cable no está cortado, hay algunos multímetros que emiten un pitido. Y entonces eso viene indicado con el símbolo parecido al que ustedes conocen de Wi-Fi. ¿Sí? Si el tester tiene
ese simbolito significa que cuando yo pruebo un cable, la continuidad de un cable, y ese cable no está cortado, emite un sonido, un pitillo. Entonces, vamos a verlo al tester. Esto entonces es las medidas que podemos realizar. Vean, esto que están viendo acá, ¿sí? Esto que están viendo acá es un tester común, parecido al que, o sea, que tiene básicamente en general todas las mediciones que les dije anteriormente. La única diferencia de este tester es que tiene este sector que se usa para medir transistores, que no los mencioné, pero es una medición muy particular de electrónica. Vamos a ver las partes constitutivas de un tester. Entonces vamos a empezar. Un tester, todo tester, esto es una cosa interesante. Esto es un multímetro o teste, el otro es un multímetro, o tester digital. Esto es muy importante. ¿Y qué es lo que define si algo es digital o analógico? Precisamente este elemento que estoy señalando ahí, que es el famoso display. Ahí van a aparecer los números en formato digital, ¿sí? Depende de la medición que yo vaya a hacer. Vamos a hacer ahora, recorrer todo el tester, sector por sector, y lo vamos a ir enunciando. Este sector, fíjense una cosa interesante. Fíjense una cosa interesante. Miren cómo están indicados los sectores, ¿sí? Esto es importante que lo identifiquen. Voy a indicar uno, después ustedes fíjense cómo están indicados todos. Este, por ejemplo, es un sector. Y así fíjense que todos están indicados en el texto. Ahora vamos a ver qué significa cada puntito con los números, ¿sí? Entonces, el sector que les indiqué ahí, el primero, es para medir, ¿sí?, la ganancia de transistores. El transistor es un dispositivo, que se usa mucho en electrónica, que tiene mucha utilidad, ¿no? Bueno, esto sirve para medir la ganancia, se dice, de un transistor. Continuando hacia abajo, como ustedes pueden ver, vamos a borrarlo esto así no lo perdemos de vista. Fíjense que ahí aparece la letra B con las dos rayitas esas continuas que yo les decía. Entonces, este sector que está acá, este sector, mide tensión continua. ¿Qué significa con esto que les estoy indicando? Ustedes pueden observar, ahora lo vamos a marcar, que en el medio esto que está acá, ya lo vamos a marcar, así queda bien claro. Lo voy a marcar con otro color a propósito. Esto que está acá, ¿sí?, es el selector. Ese selector gira. Y si ustedes observan, este famoso selector, fíjense que acá en la punta tiene una marquita, ¿sí? Ahí tiene una marquita. Vamos a hacerla de otra manera si no la perdemos de vista. Miren ahí. Acá, ahí, tiene una marquita. Entonces yo giro esta rueda que está acá y coloco esa marquita en el sector que yo quiero hacer la medición. Supóngase que yo, en este caso ahí, está puesta en el sector de A con las rayitas, es decir, corriente continua. Si yo quiero medir tensión continua, bueno, voy a tener que girar y esto llevarlo a este sector de acá. Continuando, este sector, vamos con este sector,
ahí vamos a medir tensión. Ahora después vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Alterna, con ejemplos. Tensión alterna. Sigo, si ustedes observan acá, fíjense que acá está marcado con verde, ¿sí? Ahí se coloca el elemento adicional ese que yo les había hablado que se llama termocupla. Entonces cuando yo mido, coloco la termocupla y coloco el selector en el sector, en este sector que tiene el símbolo de grados centígrados, voy a poder medir temperatura. Es decir, que si yo pongo acá, voy a medir temperatura. Fíjense que este tester ya está marcado con grados centígrados. Sigo, continúo, y al lado fíjense que dice kilohertz, KHZ. Bueno, cuando yo trabaje en ese sector, ahí voy a medir frecuencia. Esto es un multímetro, tester digital, esto me faltó decir, manual se llama. Manual. ¿Por qué se llama manual? Porque yo tengo que girar el selector para ubicar la medición. Continuando, vamos con el siguiente sector. Esto mide corriente. Esto mide corriente. Como tiene la vigorita, entonces mide corriente alterna. Corriente alterna. Sigo, el de al lado, mide corriente continua. Corriente. Ahora les voy a hacer una aclaración. El que sigue, este sector, mide capacitancia, que lo habíamos mencionado en la página y en la pizarra anterior, capacitancia, mide capacitancia. Que está acá, este sector mide resistencias. Y si ustedes observan, acá, vamos a cortarlo, miren esto de acá. Voy a poner acá abajo. Lo digo, poner abajo. ¿Qué es lo que me está pasando? Ahí está. Fíjense que ahí aparece el simbolito del Wi-Fi que yo les decía. El Wi-Fi y el simbolito del diodo, ¿sí? Y el simbolito del diodo. Entonces, cuando yo pongo el selector en ese puntito de ahí, particular, con eso voy a medir acá, voy a medir entonces continuidad. Continuidad. Ahí voy a medir continuidad, ¿sí? Eso es muy interesante. Bueno, y ahí, como ustedes pueden observar, vamos a hacer una cosa, esta vamos a borrarla. Y vamos a hacer algo similar con este sector. Y esto que está acá, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Esto es el botón de encendido apagado. Botón de encendido
del instrumento, ¿sí? Botón de encendido del instrumento. El rojo, cuando está presionado está encendido, cuando está, no está presionado, la letra O significa que está apagada. Básicamente, estas son todas las mediciones que puede tener este tester. Ahora bien, ¿cómo hago la medición? Bueno, si ustedes observan, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver una página. Si ustedes observan acá, hay un sector, que es este. Entonces miren, esto que está acá, ahí yo voy a conectar estos cables. Por lo general, todos los testers tienen estos cables marcados, uno rojo y uno negro. Todos los testers, esto sí es común a todos, porque es una norma mundial, internacional, ¿sí? Por lo general no, es así la norma. La norma dice que el cable rojo significa positivo y el cable negro significa negativo. Es decir, que cuando yo quiero medir algo que tiene polaridad, el cable rojo lo pongo en el positivo y el cable negro lo pongo en negativo. Y si ustedes observan, ¿sí? Esta parte del tester, que es la parte que está acá abajo, tiene 4 orificios, 4 agujeritos, donde yo voy a conectar las puntas de este elemento, ¿sí? Tiene unos conectores que yo lo conecto acá, lo pincho ahí, ¿eh? Fíjense un detalle importante. Hay tres posibilidades para conectar el cable rojo y una posibilidad para conectar el cable negro. ¿Sí? Acá puedo conectar el cable negro. Ahí voy a conectar el cable negro. Y estas tres posibilidades de conexión del cable rojo. Como ustedes ven, hay dos cables. Con lo cual implica que cuando yo mida tensión, B, resistencia y frecuencia, voy a poner el cable rojo acá y el cable negro siempre queda acá, siempre queda conectado acá. Cuando yo mida tensión, resistencia y frecuencia, pongo el cable rojo acá y mido. Formo el par S y mido. Si yo quiero medir corrientes que son chiquitas del orden de los miliamperes, pongo el cable negro acá, siempre queda acá, y el cable rojo lo pongo acá. Y si voy a medir corrientes grandes, solamente con A, ¿sí? Entonces voy a poner el cable negro acá y el cable rojo acá. Entonces, ¿sí? Cuando yo quiera medir corrientes, ¿sí? Fíjense que acá hay una corriente que dice 10 amperes, entonces voy a poner el cable rojo acá y el negro acá. Si yo quiero medir resistencias, ¿sí? Entonces voy a poner el rojo y el negro. Y así voy armando dependiendo de lo que dice la nomenclatura. ¿Sí? Una cosa también interesante que la mayoría de los testers lo tienen es la siguiente. Acá tendría... Bueno, vamos a verlo. Bien. Ustedes esto lo van a ir observando y cualquier duda que tengan me la hacen, ¿sí? Bien. Vamos a ver un poquito el tema del display. El tema del display, a ver si podemos volver a esta página. Perfecto. Esto que estamos viendo acá, entonces el display del display digital de
del instrumento. ¿Por qué pongo así del instrumento? Porque este display puede estar está en todos los instrumentos digitales, o sea, siempre es el mismo. La diferencia está en que hay algunos que tienen más información que otros, pero en general son todos parecidos. Si ustedes observan este display, fíjense que indica, en este caso, VAC. Esta es una cosa que yo también les quería decir, que me faltó ponerlo acá, que es lo siguiente. Acá. La tensión continua, hay algunos testers que lo indican con la tensión continua, lo indican con B, con la rayita esta, o también la pueden indicar con la letra B, D, C, es decir, con tensión directa, la D de directa. La alterna la indican con B, ¿sí? AC o BCA. Lo mismo pasa acá, esta la indican con A, D, C, y esta la indican con A, C. ¿Sí? Entonces, eso ténganlo presente porque dependiendo del modelo se van a encontrar con esa situación. Fíjense, en este caso, ¿qué me está diciendo ahí el multímetro digital? En este caso particular, entonces, ¿sí? Nos encontramos con una medición de una tensión alterna de 121,2 volts. ¿Sí? ¿Por qué yo sé que la tensión es ahí? ¿Por qué digo que la tensión es alterna? Porque en el display dice VAC. ¿Sí? El resto, bueno, este rayito, digamos, estos son chiches dependiendo del display y del modelo. Esto no le prestemos mucha importancia, ¿sí? Bien. Cuando yo gire el selector, recuerden que yo girando el selector voy modificando la zona, la magnitud que voy a medir en realidad. Y para ello coloco el selector en la zona correspondiente. Vamos a un ejemplo. Fíjense, ¿qué pasa si yo vamos a estudiar, voy a estudiar acá este sector, el de las resistencias, ¿sí? Pero después funciona igual para todas las escalas. Miren esto. Vamos a hacerlo. Acá vamos a estudiar las escalas o el selector. Escalas a seleccionar según la medida. Según la medida, ¿sí? Perfecto. Fíjense, acá dice 200, ¿sí? ¿Qué significa cuando yo pongo el selector ahí? Cuando yo apunto el selector ahí, significa
que el valor de resistencia máximo a medir en esta escala es 200 ohm. Es 200 ohm. Con ese mismo criterio yo puedo elegir, qué sé yo, acá esta, supónganse, si yo pongo el selector acá, si yo pongo el selector ahí, entonces en ese caso particular, el valor de la resistencia máximo a medir son, ¿cuánto? 20, lo seleccioné ahí, 200K, es 200 kilo ohm, o lo que es lo mismo, 200.000 ohm, o 200.000 ohm. Con ese mismo criterio puedo trabajar con la escala de 20 megas, supónganse, esta, si yo selecciono ahí, entonces en ese caso, particular, ¿sí?, el valor máximo a medir son 200 M, es decir, 200 megohm. No perdamos de vista que megas son 1.000.000, ¿sí? Con este mismo criterio, ¿sí?, puedo trabajar con todas las escalas. Es decir, con todas las escalas y con todas las magnitudes. Vamos a un ejemplo. Si yo quiero trabajar con tensión continua y elijo la escala de 20, pongo el selector en el 20, eso significa que la tensión máxima continua que voy a poder medir van a ser 20 volts. Y así, ese criterio lo aplico para todo el tester, para todas las escalas. No perdamos de vista que esto es un tester manual. Tester manual. Esto acá vamos a ponerle el título correspondiente. Entonces, estos son conectores o cables del multímetro. Perfecto. Entonces, esto es muy importante que lo tengan identificado, porque este criterio se aplica en todas las escalas. Hay algo que es interesante que lo vamos a escribir acá. Observación. Pregunta. ¿Qué escala debo elegir? ¿Qué escala debo elegir de todas las disponibles? Yo tengo una resistencia en la mano y yo quiero medir esa resistencia. ¿Qué escala debo elegir? Bueno, el tema funciona de la siguiente manera. Siempre debe seleccionar aquella escala más cercana
al valor a medir, cuyo valor esté por encima. Ejemplo, R1 igual 100, 1600 ohm. Entonces, selecciono 1600 ohm, que es lo mismo que 1,6 kilo ohm. Entonces, selecciono escala de 2K. Selecciono la escala de 2K. Selecciono esta escala. La escala de 2K o de 2000. Si quiero medir una resistencia de 180 ohm, bueno, selecciono la escala de 200. Y así sucesivamente. Este mismo criterio se repite para todas las escalas y para todas las mediciones que ustedes deban realizar. Bien. Una cosa interesante es que cuando se realiza un cambio de escala, lo que se observa en el display es un corrimiento del punto. Entonces, supónganse que yo elijo escala de 200, no importa, pueden ser volt, ohm, lo que sea. Entonces el display, ¿sí? De escala de 200, siempre el display no marca el 200. Esto no vamos a entrar en estos detalles, porque es una explicación que, bueno, la damos en otro momento, porque por ahí puede complicar la cosa. Cuando yo elijo una escala de 200, el display se va a posicionar de esta manera: 199.9. No perdamos de vista que estos números, esto yo ya lo expliqué en otra clase, ¿sí? El primer número puede valer 0 o 1. Y los otros tres números pueden valer desde el 0 hasta el 9. Eso lo voy a escribir acá. Así les queda registrado. O sea, este número, ¿sí? Puede valer 0, o 1. Sin embargo, estos tres, ¿sí? Esos tres pueden valer 0, 1, 2, 7, 8 y 9. Esos tres. Entonces, cuando la escala es de 200, el instrumento va a marcar 199,9. Obviamente que después ahí, supónganse que yo quiero medir 168, quiero medir, 168, vamos a suponer que acá vamos a poner volt, así, en el display acá va a aparecer la letra V. Si yo quiero medir 168 volt, entonces el display, ¿qué me va a marcar? Bueno, el display me va a marcar
168, punto en realidad, no coma, porque los instrumentos no marcan coma, marcan punto. 168,0 volts. Eso va a aparecer en el display. Vamos a suponer que ahora yo pongo una escala de 20 volts. Bueno, ¿cómo se va a marcar? ¿Qué va a marcar el display? El display se va a poner de esta manera: 19.99 y va a marcar acá la letrita B. Como dice BAC, bueno, ahí va a marcar la letrita B. Vamos a suponer un ejemplo de 16,31 volts. Bueno, el instrumento que va a marcar. El instrumento se va a poner como 16,31 volts. Siempre va a utilizar 4 dígitos, porque en este display, en este ejemplo de este display, hay instrumentos que son más sofisticados que en vez de marcar 4 marcan 5, 6, 7 posibilidades, 7 lugares. En este caso marca 4. Y supónganse que la escala es de 2 volts. Bueno, el instrumento ¿cómo va a marcar? Va a marcar 1.999 volts. Y supónganse que tengo un ejemplo, ¿sí?, de una pila, por ejemplo, 1,5 volts. Bueno, el instrumento que va a marcar, el display que va a indicar 1,500. Ay, esto lo hacíamos con celeste, era 1,500 volts. Entonces eso va a ser como, fíjense, que yo al cambiar de escala, lo que estoy haciendo, cuando cambio de escala, este punto lo corro acá o acá. Estoy corriendo el punto. ¿Sí? Eso es cómo se interpretan y se leen los displays digitales en este tipo de instrumentos. Muy bien. Vamos a hacer un repaso desde donde empezamos. Entonces, para hacer un resumen rápido, hemos trabajado, empezado a desglosar todo lo que está indicando un multímetro. Lo habíamos definido como un instrumento que puede medir varias magnitudes. Habíamos mencionado todas las magnitudes principales que este instrumento puede medir, con sus correspondientes unidades y las indicaciones sobre el instrumento, con sus distintas variantes. Después habíamos puesto un modelo de un multímetro en particular y habíamos identificado todas esas posibilidades de medición con el tema del selector. Si no perdamos de vista que esto es un instrumento manual. Ahora después les voy a explicar cuál es el otro. Habíamos identificado dos sectores tales como el botón de encendido y la medición de continuidad. Habíamos visto el sector a donde conectar los cables para medir. Estos eran los cables para medir, que se conectaban en esos 4 orificios. Y después trabajamos con el tema de las escalas. Repito, en este caso se desglosó la escala de ohms, pero el concepto de medición es exactamente el mismo para todas las escalas. Y después, por último, vimos toda la parte del display. La parte del display. Bien. Continuando, existen otros tipos de multímetros, ¿sí?, que son los multímetros o testers. En este caso no son digitales, sino que son analógicos. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está, ¿sí?, básicamente, la diferencia está, ¿sí?, en el display. La diferencia está en el display. Este es un display con
aguja. Es un display con aguja. El concepto de escala es exactamente el mismo. Si ustedes observan, acá tenemos el selector y acá tenemos los distintos sectores. En este caso los sectores están identificados con colores, pero en definitiva es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Fíjense la nomenclatura para indicar tensión continua, la nomenclatura para indicar corrientes pequeñas, la nomenclatura para indicar ohm. Acá en vez de poner, le ponen un signito por un K, significa es esto, o por 10K, es lo mismo que las escalas anteriores. Esto funciona de la misma manera. Este sector es el mismo sector para medir transistores que el caso anterior, que el digital. Este es un ajuste fino, se llama, ¿sí? Pero no entremos en esos detalles, ¿sí? En este caso particular, este tester analógico tiene solamente 3 orificios. Fíjense, tiene este para conectar el cable negro y estos dos para conectar el cable rojo. Dependiendo si las corrientes son muy grandes, coloco el cable rojo acá y el negro acá, y para el resto de todas las mediciones coloco el cable negro, siempre queda en el mismo lugar, y el cable rojo lo coloco acá. Siguen siendo los mismos cables que habíamos visto anteriormente. Ahora bien, la diferencia está acá en que este display, que es con aguja, si ustedes lo observan con detenimiento, tiene múltiples escalas, ¿sí? Tiene múltiples escalas. Múltiples escalas. Identificada por colores. Identificada por colores. Entonces ahí ustedes pueden observar, ¿sí?, la escala de arriba, y si ustedes observan acá, dice ohm. O sea que cuando yo quiera medir resistencias voy a tener que ver la escala de arriba, la de celeste, porque la letrita ohm está en celeste. Fíjense que abajo las letras están en negro. Bueno, fíjense que ahí dice BA, es decir, cuando yo mida tensión o mida corriente, voy a tener que leer el posicionamiento de la aguja sobre las letras negras, porque esto está en negro. Y como tiene 3 filas, eso significa que hay 3 escalas. La de abajo de toda es para la escala de 0 hasta 10. La segunda fila es de 0 hasta 50 y la otra fila es de 0 hasta 250. Fíjense, miren acá. Cuando yo mido tensión, está en negro, las escalas que son 10, 50, 250, bueno, acá están. Acá están las escalas. Después, en rojo voy a medir tensión alterna, ¿sí? Acá no se alcanza a distinguir, acá abajo la letra es muy pequeña, no se alcanzan a distinguir. Pero básicamente esa es la idea. Uno lee en la escala que corresponde a lo que dice acá. Obviamente a la magnitud que uno quiere medir. Estas escalas tienen la particularidad, si ustedes miran acá arriba, en el medio, eso que está ahí, eso que se ve ahí, eso es un espejo. Eso es un espejo. ¿Para qué? Eso es un espejo. Se usa para evitar un problema visual del técnico, el que mide, ¿no?, que se llama
la G. Y significa que si yo la aguja la mido de frente, va a coincidir con una rayita, y si la miro de costado va a coincidir con otra, porque la estoy mirando en forma oblicua. Entonces, la manera de evitar esa problemática de mirar la aguja siempre del mismo lugar, para que la coincidencia de la aguja con alguna de las marcas siempre sea la misma, se hace el espejo. Entonces, uno observa el reflejo de la aguja en el espejo, y entonces de esa manera mide, hace coincidir la marca de la escala con la línea espejada, ¿sí? con la aguja espejada. Entonces evita ese problema, ya que el espejo, la línea del espejo no sufre modificación al mirarla de frente o de costado. Entonces, para eso se usa, los instrumentos analógicos tienen ese espejo sobre la escala, para evitar el paralaje, se dice. La técnica de medición de este instrumento son todas iguales, ¿sí? Tanto el analógico como el digital tienen la misma técnica de medición, que después la vamos a ver más adelante, cómo se mide cada una de estas magnitudes. Estos son los instrumentos analógicos. Bien. Otro instrumento, y ya vamos a mencionarlo, que ustedes van a utilizar mucho, es la famosa pinza amperométrica. Pinza amperométrica. Y la pinza amperométrica, ¿sí?, se utiliza para medir corriente. Y tiene la particularidad, como ustedes pueden observar ahí, que tiene una forma muy particular de conectarse, ¿sí? Si ustedes observan, este instrumento tiene esta pinza, por eso se llama pinza, que cuando uno presiona este botón, esto se abre, ¿sí? Se abre. Entonces, al abrirse, uno tiene que colocar el cable que va a medir. Acá hay un esquema que por ahí lo ilustra en forma más sencilla. Esto sería supónganse un cable de un alargue de la máquina de cortapasto. Bueno, uno tiene que, obviamente que son dos cables, ¿no? Un neutro y un vivo. Bueno, la pinza amperométrica siempre trabaja sobre uno de los cables, no sobre los dos juntos. Entonces, se separan los dos cables, ¿sí? No se pelan, ¿sí? Este instrumento tiene la particularidad de poder medir sobre un cable sin pelarlo, sin sacarle el recubrimiento que lo protege, porque funciona con una metodología magnética, ¿sí? La corriente al circular por el cable genera a su alrededor un campo magnético. Ese campo magnético es captado por la electrónica que está adentro de este instrumento, que se llama pinza amperométrica, y en función de la magnitud de ese campo, se establece la magnitud indirectamente, ¿no? La magnitud de la corriente que está pasando por adentro del cable, ¿sí? Ahora, no hay manera de medir corriente eléctrica, ¿sí? No hay manera si no se interrumpe el circuito. Ustedes imagínense que una corriente es una circulación de electrones por adentro del cable. Si uno corta el circuito, está cortando la circulación, por lo tanto no la puede medir. Entonces, cuando nos resulta imposible
cortar el cable para sacar de servicio todo el equipo, se utiliza la pinza amperométrica, porque al no intervenir sobre el cable, este es el cable en este ejemplo, ¿no? Este cable marrón, estos son térmicas. Entonces, supóngase que estas térmicas están haciendo funcionar motores, luces, lo que sea. Uno no puede desactivar, porque si yo desactivo esto se apagan las luces, entonces no estoy midiendo el consumo. La única manera de medir el consumo es que circule corriente. Entonces, de esa manera yo envuelvo a través de este aro el cable, el motor está encendido, las luces están encendidas, lo que sea, con lo cual implica que por acá están circulando electrones, y de esa manera yo puedo detectar en el display del instrumento, esto es una pinza amperométrica digital, la corriente que está pasando a través del cable, ¿sí? o la corriente que está consumiendo, se dice, el equipo en cuestión. El concepto de escala, esto es un selector que también gira, en este caso hay también muchos modelos de estas pinzas, hay muchos modelos, pero este es un modelo manual que tiene un selector y bueno, tiene el mismo concepto de escalas, el mismo que el que ya vimos. Entonces yo selecciono la escala y en función de eso voy a poder observar acá la corriente, en este caso 8,7 amperes. Ahí, acá, ¿sí? Está circulando una corriente igual a 8,7 amperes. Habría que ver con, lo que pasa es que habría que ampliar un poquito, no sé si se alcanza a ver, el selector está ahí, si ahí dice 20 amperes de alterna, supongo que sí. Fíjense un detalle interesante, este display en particular, ¿sí? Fíjense que no dice acá en el display no marca la unidad, cosa que en el anterior sí, marcaba volt, la B de volt, acá no lo marca. Por lo tanto, hay que asociar este valor de 8,7 a la escala que yo estoy marcando acá. Está relacionada con el selector. Este es otro ejemplo, fíjense que acá me está marcando. Esto, si ustedes observan, miren la foto, la analizan con detalle, fíjense que esto es un pedal de un auto. Acá está el zapato del señor, el asiento del auto. Esto está midiendo una corriente en un auto. Esto está abajo del torpedo del volante del auto, ¿no? Entonces pone la pinza amperométrica por un cable y fíjense que está marcando 4,96 amperes. 4,96 amperes. Ahí está circulando una corriente. Fíjense qué importante, qué grande el valor de la corriente que está circulando dentro de un auto. 4,96 amperes. Eso es impresionante. No perdamos de vista que nosotros habíamos dicho que la electrónica trabajaban con corrientes del orden de los miliamperes. Otra cosa interesante acá, a ver si la podemos ampliar un poquito. Fíjense que el selector acá, vamos a hacer esto. Miren. El selector está en 40 amperes, está indicado acá, el selector está en 40 amperes, o sea que está seleccionando una escala, está seleccionando la escala de 40 amperes. Entonces, si está seleccionando una escala de 40 amperes, estos que están acá son 4,96 amperes, porque ahí está el puntito, ¿no? 4,96 amperes. ¿Sí? Entonces es importante cómo se mide la corriente
con una pinza amperométrica. Estos instrumentos digitales, tanto el amperímetro como la pinza amperométrica, estos que mostramos acá son manuales. Hay otros que se llaman autorrango y no tienen este selector, ¿sí? Automáticamente uno pone tensión o pone simplemente corriente y el instrumento solo elige la escala. Son instrumentos más sofisticados, más modernos, que es probable que se le encuentren a ustedes en algún trabajo que tengan el año que viene a futuro. Bueno, fantástico. Por último, y ya para ir cerrando, fíjense, acá son elementos que yo les decía, les puse acá, elementos que vamos a medir. Supónganse, vamos a medir resistencias, vamos a medir tensiones alternas y vamos a medir tensiones continuas. Entonces, en el primer caso, vamos a medir tensión alterna, tensión alterna. Y acá vamos a medir resistencias. Y acá vamos a medir tensión continua. Ejemplo de esto. Entonces ¿qué voy a hacer? Bueno, el cable rojo del tester, ¿se acuerdan que hay uno rojo y uno negro? En el caso de la alterna es indistinto, porque la alterna no tiene polaridad, no hay positivo o negativo, ¿sí? Lo que hay es neutro o tierra, que es otra cosa. La onda de tensión alterna es una onda que en un ciclo está positiva y en otro ciclo está negativa, así a 50 veces por segundo, por eso de ahí la frecuencia. Entonces, el cable rojo, yo supónganse, lo voy a conectar acá, y el cable negro lo voy a conectar acá. Entonces este es el cable rojo. Vamos a hacer dos. Esto vamos a poner. Vamos a ir acá. Entonces estos cables que yo les había mencionado que tiene el multímetro, entonces, ¿qué va a pasar? El cable rojo, vamos a suponer que yo lo pongo acá, ¿sí? Este es el cable rojo, y el cable negro, yo lo pongo acá. Este es el cable negro. Entonces, la medición, el instrumento en el display, ¿qué me va a marcar? Me va a marcar si yo pongo esto, voy a medir tensión alterna, entonces voy a tener que seleccionar la escala que dice B con la rayita, y el display que me va a marcar 200. Me puede marcar, qué sé yo, 219, porque puede ser que no sea 220,8 volt. Puede ser que me diga voy a hacer. Eso me va a marcar el display. Eso me va a marcar el display. De tensión alterna. Cuando yo mida esta pila, voy a colocar, fíjense, en la pila voy a conectar el positivo y el negativo, ¿sí? El positivo por lo general es este, entonces voy a conectar el rojo. El rojo lo voy a conectar acá, ¿sí? Y el negro lo voy a conectar acá. Este es el cable negro. Y este es el cable rojo. Entonces, ¿qué me va a marcar? Ahí que voy a medir yo.
voy a estar midiendo una tensión continua. Voy a tener que elegir esa escala. Esta es una pila de 9 volts, ¿sí? Acá vamos a poner escala de, supónganse, vamos a ver el instrumento que estábamos trabajando. Acá. Tensión alterna, fíjense, 2, 20, 200, 700. En la escala de 200 no lo puedo elegir, porque tengo que medir 220, se pasa. Entonces tengo que elegir la escala de 700. Entonces, vengo acá y elijo la escala de 700. Escala de 700. B. En este caso voy a medir continua, ¿sí? Tensión alterna es este, ¿sí? En este caso voy a medir continua, entonces, y tengo que elegir una batería, en este caso vamos a suponer 9 volt. Estas es las otras chiquititas que miden 1,5 y estas suelen medir 3 volts. Estas son las de reloj, son todas pilas estas, todas son de tensión continua. Pero vamos con el ejemplo de la pila de 9 volts. Vamos a buscar la escala de la misma manera. Y fíjense, tensión continua, acá, este sector de acá, entonces tengo la escala de 200 milivolts, es muy chiquitita, la de 2 volts no me alcanza, entonces tengo que elegir la escala de 20. Recuerden que era la inmediata superior, escala inmediata superior. Por lo tanto, acá voy a medir tensión continua, ¿sí? 9 volts, y vamos a suponer que ahí la pila está un poquito descargada, supónganse, entonces vamos a suponer que me va a marcar 8 puntos, acá vamos a, bueno, después 8.78 BDC, eso me va a marcar el display. Acá vamos a borrar esa coma porque yo les había dicho, no vamos a equivocarnos, que los displays marcan puntos, no marcan comas. Entonces, si la pila está un poquito descargada, no está en 9 volts, va a marcar 8,78 BDC. Y vamos a elegir una escala, habíamos visto recién, eso, en la escala de 20 volts. En la escala de 20 volts. Entonces eso es cuando mido tensión continua, esto es cuando mido tensión alterna. Y supónganse que yo quiero medir resistencias. Bueno, vamos a suponer que tengo una resistencia como la que están viendo acá. Esto es la resistencia real, como ustedes las ven, como la van a ver. Bueno, y acá puse la misma para analizar el tema del código de colores. Por si no se acuerdan, el marrón significaba el 1, el negro significaba el 0 y la tercera banda era el multiplicador. El rojo significaba el 2. Por lo tanto, eran 2 ceros. Entonces, esta resistencia, ¿sí? Esto es una resistencia R. Esto es una resistencia R igual a 1 kilo ohm, o lo que es lo mismo, 1000 ohm, ¿sí? O 1000 ohm. Al 5%, más o menos 5%. Entonces, el 5%, entonces esa resistencia R puede ser que esté entre el 10% son 100, el 5% son 50, entonces esa resistencia puede ser que esté entre 1050 ohm o 950 ohm. Ese es el valor de esa resistencia. Entonces, ¿qué escala voy a elegir? Bueno, vamos a ver las escalas. Las escalas son, voy a medir resistencia, ese es el sector de arriba. Entonces fíjense,
La de 200 son, me queda chica, porque son 1000. Entonces tengo que elegir la escala de 2K, de 2000. ¿No? Es la escala inmediata superior. Entonces, vamos a suponer que voy a elegir entonces una escala de 2K. Y vamos a suponer que el display, la resistencia, ¿no? Según el código es de 1000 ohm o 1K, pero por lo general habíamos visto que no era así. Entonces vamos a suponer que el display me va a marcar 998.0, o en realidad es una escala de 199, no, el punto 0 no, me va a marcar 998. 998 y me va a aparecer el signito de 1. Entonces, eso es lo que me va a marcar cuando yo conecte. Una cosa que me faltó. En las resistencias es indistinto donde se conecta el cable rojo o negro. Es indistinto. Por lo tanto, puedo poner el cable rojo acá, ahí, con contacto óhmico, y el cable negro acá. ¿Sí? El cable negro ahí, acá. Tiene que conectarse siempre, tengan presente, repito, alambre con alambre. A eso se le llama contacto óhmico. Alambre con alambre. Si aparece un cable que viene con el plástico recubierto, hay que sacárselo, hay que pelarlo al cable para realizar un tipo de medición. Estas puntas, ¿sí?, son aceradas, son conductoras. Esas puntas son conductoras. Electricidad, ¿no? Son conductoras. Muy bien. Bueno, y con esto vamos a dar cierre a esta clase de instrumentos. Obviamente después lo que vamos a hacer ahora, en la próxima clase, vamos a ver cómo se conectan estos circuitos, estos instrumentos a un circuito en particular. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, próxima clase, cómo conectar estos instrumentos a un circuito para poder medir una determinada magnitud. A saber, si yo tengo un circuito, supónganse, una pila, una resistencia R1, una resistencia R2, vamos a suponer una resistencia R3, cuando yo entonces, esto es una resistencia R1, esto es una resistencia R2, esto es una resistencia R3, esto es una pila, una batería que tiene más y que tiene menos. Bueno, ustedes saben bien, habíamos visto, que por una resistencia R1 va a pasar una corriente I1, por acá va a pasar una corriente I2, y por acá va a pasar una corriente I3. Y que a su vez, acá, entre este punto y este punto, existe una tensión B1, que entre este punto y este punto hay una tensión B2,
que entre este punto y este punto hay una tensión B3, ¿sí? Bueno, obviamente esto tiene una tensión B total. Entonces, yo quiero medir, ¿sí? Quiero medir B1, B2, B3, B. Yo quiero medir I1, I2, I3. Y quiero medir R1, R2 y R3. ¿Sí? Esto yo necesito medirlos con instrumento. Medirlas con instrumento. ¿Cómo? Ahí viene la pregunta. ¿Sí? Es decir, ¿cómo debo ubicar, conectar los instrumentos en un circuito real? Bien. Y con estos vamos a dejar por hoy. La clase introductoria de instrumentos. Perfecto. La próxima clase continuamos con desde acá.